Muy buenos días, sean bienvenidos y continuamos hablando de estrés. Ya hablamos de qué era el estrés, sus beneficios y su perjuicio. Hablamos de algunas situaciones de estrés y hoy vamos a hablar de tal vez la situación más, no diría la más frecuente, pero sí la más conocida, que es el llamado estrés postraumático. Es un trastorno mental que está relacionado con traumas y factores de estrés cuando la persona ha sido muy golpeada por un estrés y esa persona no ha podido reaccionar de forma adecuada. Las causas, múltiples. El estrés postraumático se relaciona con un trauma, no se relaciona con un trauma específico, sino con un trauma importante cualquiera. Pueden ser, y es donde más se oye hablar de esto, en soldados que han estado en una guerra, sobre todo en una guerra violenta, han estado en situaciones donde está en peligro su vida, y entonces el estrés que ha sufrido ha sido muy intenso, y no han podido manejarlo. Otras han sido personas víctimas de abuso infantil, que eso ya los ha marcado para siempre. Y otros también personas que han sido víctimas de agresión sexual, sobre todo violaciones múltiples. Otras personas abusadas de cualquier índole, que han estado, por ejemplo, secuestradas, que han estado en situaciones muy difíciles y entonces no han podido reaccionar como es normal, como debe ser, porque además la situación lo sobrepasa, una situación muy difícil. Personas amenazadas de muerte que temen salir a la esquina porque temen que los puedan matar, sobre todo que se han relacionado con grupos de pandilleros, de mafia, personas también que han sido testigos de asesinatos, han visto un asesinato muy brutal frente a ellos y eso los ha marcado. Y si el asesinato es de un familiar cercano de ellos o de un ser querido, pues los marca aún más. En víctimas, sobrevivientes, testigos o familiares de víctimas de atentados terroristas. ¿Ustedes se pueden imaginar un atentado terrorista? Bueno, imagínense, terrible. Yo estuve en la escena de un atentado terrorista, en la escena de las Ramblas de Barcelona, 29 días después de un atentado. Y todavía se sentía aquello que yo hablé con varias personas que trabajaban allí en floristería y entonces me contaban lo que ellos sufrieron, ¿no? Estuve conversando con ellos y cómo fue lo del atentado, entonces me explicaban y uno veía que todavía, casi un mes después, estaban marcados por la situación que habían vivido. Imagínense cuando ha sido mucho más cercano, que sean personas que estaban allí, que trabajaban, que vieron el atentado allí cerca de ellos, pues aquellos carros que se metieron por arriba de Ramblas, que estuvieron aplastando personas, pero no fueron personas víctimas del atentado ellas mismas, no, ni familiares queridos, sino solamente que vieron pasar aquello y todavía, un mes después, estaban traumatizados. En fin, el estrés postraumático se ve en personas que han sido expuestas a situaciones muy estresantes y no han conseguido superarlas pasado un tiempo. En el centro de este síndrome se encuentra un fracaso de la respuesta del organismo a situaciones estresantes que superan su capacidad de respuesta. Ya habíamos hablado que la respuesta, o sea, el estrés nos prepara para dar una respuesta y la respuesta puede ser de dos tipos, de enfrentamiento o de huida. Bueno, pues estas personas por lo general no han respondido ni con enfrentamiento ni con huida, se han quedado paralizados. ¿Por qué? Porque la situación ha sido tan inesperada y tan intensa que los supera. Y entonces esto es lo que los marca, ¿no? Que les hace una marquita que les dice, estuviste en esta situación y no supiste cómo resolverla. Ellos no se dan cuenta, eso es subconsciente, pero en el fondo existe esto. Para diagnosticar este síndrome se necesita en primer lugar que el afectado haya estado sometido a una situación traumática real o de amenaza, que puede haber sido por experiencia directa, es decir, haber sufrido el trauma o haber sido testigo directo de los eventos traumáticos, o que sea un familiar directo o un amigo íntimo de quien sufrió este evento o accidente. Los accidentes también marcan, ¿eh? Sobre todo si uno va, por ejemplo, de pasajero en un automóvil, en la parte de atrás con familiares, hay un accidente y mueren los demás. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué yo estoy vivo? ¿Por qué yo me salvé? Pues esto es lo primero que se requiere para el diagnóstico del síndrome, que la persona haya estado sometida a una situación muy traumática, bien cercana, y que esta situación la haya marcado. También puede considerarse en caso de personas que están expuestas frecuentemente a catástrofes. O sea, el síndrome de estrés postraumático también se ve en socorristas que tienen que, hay un terremoto, tienen que meterse a sacar las personas que están atrapadas, que tienen que oír como una persona llama, y ellos tratando de llegar y no quedar atrapados ellos. Y entonces, pues a veces ya la persona deja de llamar porque falleció y entonces queda una sensación de culpa. No pude ayudar a esa persona, esto también pasa. También pasa en bomberos que tienen que ver cómo arden las personas en el fuego. Ellos no pueden subir a veces a algunos edificios elevados y ven cómo las personas se lanzan desde arriba envueltas en llamas. Eso es traumático, imagínense, ¿no? También se ven con personas que recogen restos de víctimas de catástrofes. Yo imagino que el 11 de septiembre ha sido terrible para las personas que tuvieron después que recoger los restos de las víctimas, ¿no?
Se ven policías que trabajan en la atención a casos de maltrato infantil o personas cuyo trabajo consiste en exponerse a pruebas gráficas especialmente violentas y o sangrientas. Esto pasa mucho con los criminólogos y con los policías, que llega un momento que ya no dan más, ¿no? Han sido tan estresados, tan golpeados por la situación, su situación normal de trabajo, que fracasan en manejar el estrés. Otro aspecto que debe tenerse en cuenta son los síntomas que están presentes en el paciente y que deben haber comenzado después de la experiencia traumática. Es decir, vamos a recordar esto, personas expuestas a experiencias traumáticas de cualquier tipo. Ya hemos mencionado las variantes. Los síntomas, que vamos a hablar de ellos, aparecen después de la situación esta estresante, después de la experiencia traumática, no antes. Si ya la persona tenía los síntomas de antes, no es un síndrome de estrés postraumático, ¿no? Eso tiene que quedar claro también. Los síntomas tienen que haberse generado después de la experiencia vivida. Experiencia traumática, ¿no? Las personas se quejan de que tienen recuerdos de los sucesos traumáticos que vivieron y dicen, me viene otra vez, yo veo aquel automóvil precipitándose contra las personas, o yo veo de pronto aquella explosión, siento aquello, y veo a la gente corriendo y eso me vuelve a la cabeza y me vuelve cuando estoy dormido, cuando estoy despierto, si me quedo quieto un ratico, pues me viene a la cabeza todo eso de nuevo, una y otra vez. Y eso causa angustia. Y parece como si estuvieran viviéndolos de nuevo, están ahí de nuevo viendo la experiencia traumática. Igual con los sueños angustiosos, sueños recurrentes, sueños que recrean los sucesos traumáticos, o sea, vuelven a vivir, están durmiendo y despiertan porque están recordándolo todo, están recreando todo eso, están sintiendo de nuevo que están viviendo la experiencia traumática. Es terrible, ¿eh? Es terrible. Estas personas presentan reacciones disociativas, donde la realidad y los recuerdos se confunden y estos pierden el control, el contacto con la realidad. O sea, les parece que está pasando de nuevo. Ven venir una persona por ahí, dicen, será un terrorista, y ven venir un automóvil y dice, irá a chocar conmigo. Y están como si estuvieran de nuevo, o sea, están viviendo dentro de una película, que esa película dice que todo lo que está pasando, que es normal en la vida, puede ser una amenaza. Y ellos lo sienten así. Esta es una de las situaciones más terribles en el estrés postraumático. Las reacciones disociativas. Y esto los lleva a veces, sobre todo en personas que han participado en guerra, a ser extremadamente violentos. Porque se defienden, no me pude defender aquella vez, pero ahora sí me voy a defender. Y me voy a defender tu subconsciente, ¿no? Y aparecen personas que hacen tiroteo, que atacan multitudes porque sienten que esa multitud es amenazante para ellos. Lo que están viviendo en su cabeza no es la realidad, hay una disociación entre realidad y aquello que ellos vivieron, que se mezclan. Cuando esta persona se expone a un factor externo o a recuerdos que se relacionen con los sucesos traumáticos, experimentan un malestar psíquico intenso. Imagínense una persona que ha sido en medio de una revuelta, ha sido arrastrada por el suelo, ha sido maltratada, la multitud ha pasado sobre ellos y de pronto esa persona se enfrenta a una multitud que viene hacia donde él está. Terrible, ¿eh? Terrible. Estos factores, además de las reacciones psíquicas, pueden desencadenar reacciones físicas intensas, como se reviviera el estrés. Y al sentirse afectados por estos estímulos que se relacionan con el suceso traumático, estos pacientes evitan todo lo que pueda relacionarse, tratan de no recordar, se niegan a hacerlo, rechazan el contacto con personas, con lugares o conversaciones que puedan evocar estos recuerdos. Presentan incapacidad de recordar algunos aspectos importantes de los sucesos por amnesia disociativa, no por lesiones cerebrales, alcohol o droga. Recuerdo a una señora que el esposo era amigo mío, iba en un automóvil y entonces chocaron de frente con un camión. Él murió en el acto. Ella no le pasó nada, ella iba en el asiento del acompañante y otra persona que iba detrás no le pasó nada. Bueno, pues ella se olvidó de todo. Cuando llegó al hospital no recordaba nada de lo que había pasado. Ella solo recordaba que ella iba con su esposo en el automóvil y que después se despertó en el hospital y todo el tiempo estuvo consciente. Pero su mente borró aquel evento traumático. Supimos de cómo había sido todo por la otra persona que iba en el asiento trasero, que estaba muy traumatizada, pero no tanto como ella. Ella era el esposo el que había muerto y murió delante de ella, al lado de ella, sin poder hacer nada, atrapado en aquel automóvil. La otra persona es un amigo que iba de acompañante con ellos en el asiento trasero, nada más. Estas personas que tienen estrés postraumático tienen creencias negativas de ellos mismos, de los demás o del mundo, muy desconfiados. Dicen que ellos están mal sin especificar por qué. O dicen que el mundo está mal, el mundo se está acabando, esto es terrible lo que está pasando en el mundo. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Ah, no, lo que está pasando, no saben especificar. Para ellos todo está mal, todo el mundo va muy mal, han sufrido una experiencia muy difícil. Pueden percibir mal los acontecimientos,
pueden pensar que tienen algún grado de culpa. ¿Y por qué murió la otra persona y yo no? ¿Por qué yo no pude ayudar? Es que usted no pudo ayudar, no estaba en condiciones. Acusan a otros de ser los culpables. No, el culpable es este, el culpable es aquel, el culpable es el de más allá. A veces ellos tienen responsabilidad también, pero entonces ellos no quieren reconocer su responsabilidad y entonces empiezan a buscar culpables por todas partes. Es característico de estrés postraumático. Miedo, terror, culpa y vergüenza son estados negativos frecuentes en estos pacientes. Muy frecuentes. Las personas que han estado en una guerra o cerca de una guerra saben que las experiencias vividas marcan y marcan por mucho tiempo, posiblemente por toda la vida. La apatía para participar en actividades, no quieren mezclarse, no quieren salir, el despego de las demás personas, estas personas que quieren se separan de ellas, no se comunican, tratan de estar trancados en el cuarto a veces, aislados, la incapacidad para presentar emociones positivas como felicidad, alegría, satisfacción, aunque se reúnan en familia, pues no muestran nada, están ahí en un rincón, no se sienten capaces de integrarse al grupo, no manifiestan ni afecto ni amor. Esto también es muy frecuente en el síndrome de estrés postraumático, porque se lesiona el sistema de recompensa que ya hemos hablado de él. O sea, la satisfacción que sentimos por algo que es placentero, en ellos desaparece, está bloqueado por el estrés que sufrieron, ya no tienen estrés, pero lo sufrieron. Presentan alteraciones importantes de la alerta y la reactividad, porque recuerden, el sistema adrenérgico de respuesta es el responsable de la vigilancia, de la alerta, el sistema de recompensa y la respuesta de lucha o fuga. Todo está relacionado ¿con qué? Con el sistema adrenérgico de respuesta que ya hemos hablado. La vigilancia nos mantiene vigilantes. La alerta nos mantiene alerta a cualquier cosa que ocurra. El sistema de recompensa, sentimos satisfacción cuando hacemos algo de lo que nos gusta, de lo que nos agrada. Y la respuesta de lucha o fuga, que es la base de la reacción de estrés. La reacción de estrés termina con una respuesta de lucha o de fuga, pero en muchas de estas personas termina con una parálisis. ¿Por qué? Porque la situación de estrés va por encima de ellos, lo supera y no les permite reaccionar normalmente, que es, me enfrento al peligro porque puedo tal vez vencerlo, o me voy, huyo, me escapo. ¿Por qué? Porque sé que no puedo vencerlo. Son las dos grandes respuestas del estrés, ya hemos hablado de esto. Este sistema está afectado, o sea, el sistema de adrenérgico, que es el que estamos hablando, está muy afectado por el distrés severo. Recuerden que hablamos de que era distrés también, un estrés que sobrepasa a las personas, que golpea, que presiona y que trastorna al que lo sufre. Y estas personas han sufrido un distrés tan intenso que no pueden reaccionar y tienen todos estos síntomas que estábamos mencionando. Se manifiesta sobre todo el estrés postraumático en veteranos de acciones bélicas, veteranos de guerra. Y aquí aparece comportamiento irritable, son muy irritables, se molestan en cualquier cosa, son a veces agresivos, crisis de furia como respuesta a situaciones poco o nada provocativas, pero que ya su sistema adrenérgico está tan trastornado que en situaciones que no son, una persona llega y le dice, oiga, y le toca el hombro, pues situaciones que a mí no me gusta, que no le toco el hombro a nadie, pero que hay personas que para comunicarse desconocidos, te toca, oiga, señor, y entonces se viran, ¿quién es usted? ¿Por qué usted va a hacerme eso? ¿Por qué usted me toca? No, pero yo no he hecho nada, yo nada más que he tocado el hombro suyo. Sí, pero usted no puede tocarme. Son respuestas normales en una persona con un estrés postraumático, que no son normales en la vida, ¿no? Pero son muy agresivos, responden de forma agresiva a cualquier tipo de amenaza que ellos perciban, que no es una amenaza real, pero ellos la sienten como una amenaza. Y entonces lo ven como situaciones provocativas, que no lo son. No son situaciones provocativas, que alguien le toque el hombro a usted en la calle o en un mercado y le diga, señor, y eso no es provocativo. A mí no me gusta que me lo hagan. Yo no le toco el hombro a nadie, le vuelvo a decir, pero una persona víctima de un estrés postraumático ve esto como una amenaza. Me están tocando, me están llamando. ¿Y para qué? Y si cuando me viro, me doy la vuelta, me encuentro metido con un arma delante de mí, eso no lo están pensando, están sintiéndolo, está dentro de ellos. Su comportamiento es imprudente, autodestructivo, no les importa tener una pelea con cualquiera, con respuesta de sobresalto exagerada. Son hipervigilantes, vigilan todo, están atentos a todo lo que pueda pasar, desconfiados, y tienen problemas para concentrarse, no consiguen concentrarse bien. Presentan una gran dificultad para conciliar y mantener el sueño, una disomnia. Les recomiendo, yo creo que es bueno recomendar programas anteriores, el ciclo de sueño, donde hablábamos qué cosa es una disomnia, parasomnia, eso es de disomnia. O sea, trastorno para conciliar o mantener el sueño,
que es una disomnia por concepto. Estas manifestaciones tienen que aparecer después de la exposición al evento traumático, recuerden, lo repito, o sea, la persona está expuesta a un evento traumático. Las manifestaciones estas aparecen después del evento traumático y persisten por más de un mes. ¿Por qué? Porque es normal que después de un evento traumático una persona esté estresada un mes. Si ya pasó el mes, pues ya entonces uno empieza a pensar que hay una reacción exagerada de estrés. Si desaparecen en los primeros 30 días después del trauma o de regreso a la situación bélica, estaban en la guerra, ya hace 30 días o más que regresaron, bueno, pues son respuestas normales al evento agresivo sufrido. Si desaparecen antes de los 30 días, si se mantienen después de los 30 días, ya no es normal. Ya algo anda mal. Tercera situación, o cuarta, tiene que causar malestar. Cuarta porque la primera es que han estado expuestos al evento traumático. Tiene que causar malestar clínico significativo o deterioro social, laboral, familiar o en otras áreas del desenvolvimiento del individuo. O sea, si estas conductas extrañas, si esta exposición que dura más de un mes no causa deterioro o malestar clínico significativo, pues no es un estrés postraumático. Tiene que deteriorar la conducta, deteriorar las relaciones, mostrar que está haciendo daño. Y quinto, la alteración no puede estar relacionada con drogas, con medicamentos, con alcohol o afecciones médicas. Si la respuesta del individuo a la situación traumática ha sido utilizar droga o alcohol, primero hay que eliminar la droga o el alcohol y entonces después vamos a ver qué pasa. Si está causado también porque tiene una afección médica importante, hay que tratar la afección médica, controlarla y después vamos a ver si los síntomas eran por la afección médica, por el alcohol, por la droga o por el estrés postraumático. Pueden presentar estos pacientes síntomas disociativos persistentes, es decir, que se mantienen en el tiempo, o recurrentes, es decir, desaparecen un tiempito y después aparecen de nuevo, como son despersonalización. En ella el individuo abandona su cuerpo y se constituye en observador de la realidad. Está fuera del cuerpo, él se siente fuera del cuerpo. Todo ocurre como si tuviera un sueño. Él está normal, aparentemente normal, pero no, él sale de su cuerpo y lo ve todo como un sueño. Todo parece irreal. Esta sensación se tiene a veces y es normal, pero es un momentico, ¿no? Como si tuviera un sueño. Para estas personas eso es importante, que recurre, vuelve, está ahí, se mantiene. El tiempo pasa despacio. Y entonces esto que ocurre, que facilita que la persona tenga conductas anómalas, porque para él no está en la realidad, está viviendo un sueño. Desrealización. Perciben el mundo que los rodea como irreal, distorsionado. Pierden el sentido de la realidad. Lo que pasa no es lo que está pasando otra cosa. Y eso lo perciben ellos así, de esa manera. Irritabilidad, agresividad, desconfianza, hipervigilancia, pérdida del sentido de la realidad con distorsión de lo que sucede y pérdida de la situación personal real, con sentimiento de culpa o culpando a otros de los eventos traumáticos o a la sociedad, porque a veces no culpan a una persona, culpan a la sociedad de lo que les pasó. ¿Por qué permitieron los terroristas? ¿Por qué me mandaron a la guerra? Todas estas cosas, ¿no? Despegamiento afectivo, apatía, incapacidad para experimentar sentimientos afectivos. Eso es el sistema de recompensa. Todo ello relacionado con ¿qué? Con el fallo por agotamiento del sistema noradrenérgico. Estos que están ahí son los síntomas principales. Y todo está causado porque el estrés fue tan intenso que el sistema noradrenérgico falló, se agotó. Esto constituye una mezcla altamente explosiva. Puede desencadenar eventos agresivos contra la sociedad, atentados, tiroteos inmotivados a una persona. Muchas veces ustedes verán, hay un tiroteo en tal lugar y cuando van a ver es un veterano de guerra o una persona sometida a un estrés postraumático intenso. Y dicen, porque por ejemplo, en las escuelas muchas veces son niños sometidos a bullying. Y entonces llega un momento que no aguantan más y dicen, bueno, pues yo voy a matar a toda esta gente para que vean que yo sí no soy como ellos dicen, yo soy diferente, yo soy una persona normal. No son normales, han distorsionado toda la realidad. Y en estos tiroteos masivos que no son en escuela, muchas veces son veteranos de guerra. ¿Por qué? Porque es la forma de ellos de reaccionar, una forma de ellos de reaccionar. Y muchas veces andan armados y utilizan las armas. Y una pequeña discusión puede desencadenar en un tiroteo. Ustedes empiezan a analizar y van a explicarse muchos de los tiroteos inmotivados estos que ven por ahí. El síndrome de estrés postraumático es autodestructivo, o sea, a la persona no le importa que lo destruyan, no le importa que lo maten, no le importa lo que le pase a él. ¿Por qué? Porque lo que quiere es reaccionar, quiere
soltar lo que tiene dentro, si no es tratado adecuadamente, es, además de autodestructivo, destructivo para la sociedad. Es un síndrome muy importante y hay que tenerlo presente. Si usted conoce a una persona que está presentando síntomas de estrés postraumático, por favor, convénzalo de que acuda a un médico, a un terapeuta, para que pueda resolver esta situación. Porque si no, es un peligro. Hemos visto casos de personas que han matado a toda la familia y después se han suicidado porque son destructivos para los demás y autodestructivos. El síndrome de estrés postraumático es grave, importante, pero puede ser tratado. Muchas gracias si llegaron hasta aquí. Si no llegaron, bueno, pues gracias también. Simplemente yo no fui lo suficientemente atrapador, vamos a decir así, para que me siguieran. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces.